Bienvenidos de nuevo. Espero que estén súper bien hoy, con la energía a tope para sumergirnos en uno de los chismes más jugosos y comentados del momento en el mundo del espectáculo turco, y es que hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido a muchos con el corazón en un puño. Sí, como ya lo habrán leído en el título intrigante de este vídeo, vamos a desentrañar qué está pasando realmente en la relación entre Yaman y Demet Özdemir. Porque seamos sinceros, las redes sociales y los medios turcos están que arden con rumores, especulaciones y un montón de preguntas revoloteando en el aire. ¿Será verdad lo que se dice? ¿Es una crisis pasajera o algo más profundo? Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y tratar de darles la luz que todos necesitamos para entender este posible huracán emocional. Y antes de que nos perdamos en los detalles, recuerden que para no perderse ninguna de estas dosis de actualidad del mundo del cine y la televisión, lo mejor es que se suscriban al canal ahora mismo. Un clic en ese botón rojo y activan la campanita, y así les avisaremos de cada nuevo vídeo. No se queden fuera de la conversación. Ahora pongámonos cómodos porque la historia de Yaman y Demet Özdemir es digna de una telenovela literalmente. Ambos son dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, con legiones de fans que los siguen en cada paso que dan. Yaman con su carisma arrollador y esa mirada que derrite corazones, y Demet con su talento indiscutible y esa belleza natural que deslumbra. Cuando se confirmó su relación, el mundo del espectáculo turco y sus seguidores se volvieron locos de felicidad. Parecía la pareja perfecta, la unión de dos titanes que prometía ser una historia de amor de cuento de hadas. Las fotos juntos, los gestos de cariño, todo indicaba una conexión genuina y profunda. Y sí, por mucho tiempo así fue. Compartieron momentos que se volvieron icónicos, gestos de apoyo mutuo que enternecieron a sus fans y se consolidaron como una de las parejas más mediáticas y admiradas. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, la vida privada de las estrellas siempre está bajo el microscopio, y cualquier movimiento, por mínimo que sea, se magnifica. Y es precisamente eso lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Los rumores empezaron a surgir de forma sutil, casi imperceptible al principio. Pequeñas ausencias en eventos públicos, menos publicaciones juntos en redes sociales, cambios en la dinámica que sus seguidores estaban acostumbrados a ver. Y claro, ante la ausencia de confirmaciones o desmentidos explícitos, la imaginación colectiva empieza a trabajar a toda máquina. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de preguntas sin respuesta, de teorías conspirativas y, lamentablemente, de muchas especulaciones que a veces pueden ser dolorosas para los involucrados. Se empezó a hablar de distancias, de incompatibilidades, de agendas apretadas que podrían estar pasando factura a su relación. Algunos medios, siempre ávidos de titulares jugosos, empezaron a lanzar hipótesis, a menudo sin fundamento real, que generaron aún más confusión entre sus admiradores. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la aparente desaparición de la otra parte en las redes sociales. Es cierto que en las relaciones públicas, la exposición puede ser abrumadora, y a veces, los artistas deciden optar por una mayor privacidad. Sin embargo, cuando una pareja ha sido tan abierta y ha compartido tantos momentos de su vida, un cambio radical en esa dinámica sí que levanta sospechas. Si antes veíamos publicaciones conjuntas casi a diario, ahora parece que hemos dado un giro de 180 grados. Y esto, amigos, es terreno fértil para que los rumores florezcan. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, a ver, no tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos acceso a información y a la capacidad de analizar lo que vemos. En primer lugar, es importante recordar que las vidas de los actores son increíblemente complejas. Las agendas de filmación son extenuantes, los viajes constantes, y mantener una relación sólida en medio de tanta presión y exposición pública es un desafío monumental. No es de extrañar que en ocasiones haya periodos de menor visibilidad, simplemente porque están concentrados en sus proyectos o necesitan un respiro de la atención mediática. Además, y esto es crucial, la vida privada de las personas es privada. Por mucho que admiramos a Yaman y a Demet, ellos tienen derecho a gestionar su relación como mejor les parezca, sin sentirse constantemente juzgados o escrutados por el público. La prensa a veces tiende a sensacionalizar todo, y un pequeño bache se convierte en un terremoto de proporciones épicas. Debemos ser cautelosos con lo que leemos y escuchar, y no dejarnos llevar por la primera noticia que aparece en un titular llamativo. Sin embargo, no podemos ignorar que algo parece estar sucediendo. Los seguidores.
más atentos han notado ciertas ausencias y cambios en su interacción online que han generado preocupación. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre la falta de comentarios o me gusta mutuos en publicaciones recientes, algo que antes era casi instantáneo. También se han filtrado algunas declaraciones de fuentes anónimas, que si bien no son confirmaciones oficiales, sí añaden más leña al fuego. Hablan de discusiones, de diferencias irreconciliables, de un momento de crisis que ambos estarían atravesando. Y por otro lado, también hay quienes defienden la idea de que es solo una etapa, una fase normal en cualquier relación, y que saldrán fortalecidos de ella. La cronología de las señales de alerta comenzó a ser analizada con lupa. Los fans más observadores notaron que hace unas semanas, Demet compartió una historia en Instagram donde aparecía en un evento sola, mientras que Yaman solía ser su acompañante habitual en este tipo de situaciones. Pocos días después, Yaman posteó una foto de su entrenamiento, sin ninguna mención o etiqueta a Demet, algo que también era bastante inusual dado su historial de apoyo mutuo en redes. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron escasas, y los eventos de gala y estrenos, que antes eran una oportunidad para verlos juntos y radiantes, ahora los mostraban a menudo por separado o con una distancia palpable entre ellos. Los medios turcos, siempre en busca de la próxima gran exclusiva, comenzaron a alimentar la narrativa de la crisis. Publicaciones como Hurriyet y Sabah dedicaron artículos a especular sobre el estado de su relación, citando a fuentes cercanas que preferían mantener el anonimato. Estas fuentes a menudo pintaban un cuadro de agotamiento por la constante exposición mediática y las presiones de sus exitosas carreras. Se hablaba de largas horas de rodaje en diferentes proyectos, de viajes internacionales que los mantenían separados durante semanas e incluso meses. La distancia física, se argumentaba, podría haber erosionado la conexión que antes parecía tan sólida. Pero no todo eran noticias de desamor. Otros rumores apuntaban a diferencias de opinión en cuanto a planes a futuro. Algunos portales insinuaban que Yaman podría estar considerando mudarse temporalmente a otro país para un proyecto importante, lo que Demet podría no haber recibido con entusiasmo. Estas son las típicas especulaciones que surgen cuando no hay información oficial, se toman elementos de sus vidas profesionales y se les da un tinte dramático para justificar la supuesta crisis. La verdad, como suele ocurrir, es probablemente una mezcla de todo esto, o quizás, algo completamente diferente. Es importante recordar que ambos son profesionales consumados y saben cómo manejar la presión mediática. Si decidieran poner fin a su relación, es muy probable que lo hicieran de forma discreta, buscando protegerse a sí mismos y a su privacidad. Por ahora, no ha habido ninguna declaración oficial ni por parte de Yaman ni de Demet que confirme o desmienta estos rumores. Y en el mundo del espectáculo, la ausencia de confirmación puede significar muchas cosas. Puede significar que están trabajando en ello, que están esperando el momento adecuado para hablar, o que simplemente, los rumores no son más que eso, rumores. La industria del entretenimiento turca es conocida por su ritmo vertiginoso y la intensa atención que se presta a la vida personal de sus estrellas. Los fans desarrollan un apego profundo a sus ídolos, y cuando perciben un cambio en sus relaciones, la preocupación se propaga rápidamente. La lealtad de los seguidores de Yaman y Demet es innegable. Muchos de ellos han estado siguiendo su historia desde el principio, celebrando sus éxitos y mostrando su apoyo incondicional. Por eso cualquier indicio de dificultad en su relación se siente como una pequeña herida para la comunidad de fans. Además, el panorama de las relaciones sentimentales en Hollywood y en la industria del entretenimiento turco está lleno de altibajos. Hemos visto parejas que parecían inquebrantables separarse de repente, y otras que superaban crisis monumentales para salir adelante. El tiempo, como siempre, será el mejor juez. Y nosotros, como espectadores, debemos tener la paciencia y el respeto para esperar a que ellos decidan compartir lo que consideren pertinente. La especulación es parte del juego de la fama, pero el respeto por la privacidad de los individuos debe ser siempre primordial. Una de las cosas que más nos gusta de esta pareja es la química que transmiten, tanto en pantalla como fuera de ella. Se les veía como dos almas gemelas, dos personas que se entendían y se apoyaban mutuamente. Es por eso que la idea de una posible separación duele tanto a sus fans. Han sido testigos de su evolución, de su crecimiento individual y como pareja. Y ver que esa historia podría estar llegando a un punto de inflexión genera tristeza y preocupación. La forma en que interactúan en público, las sonrisas cómplices, los
Pequeños gestos de afecto que a menudo captaban las cámaras, todo eso ha creado una imagen idílica que ahora se ve empañada por la incertidumbre. Las teorías sobre el futuro de su relación son variadas. Algunos creen firmemente que se trata de una crisis pasajera, una etapa difícil que toda pareja enfrenta en algún momento. Argumentan que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo y que pronto veremos nuevas fotos y mensajes que disiparán todas las dudas. Otros, más pesimistas, consideran que las señales son demasiado evidentes y que la ruptura es inminente. Señalan la ausencia de likes y comentarios mutuos en publicaciones recientes como una prueba irrefutable de que la distancia emocional se ha instalado entre ellos. Pero también hay que considerar el lado positivo. Si están atravesando un momento difícil, es una oportunidad para que ambos crezcan, aprendan y se fortalezcan como individuos, independientemente de su relación. La vida nos presenta desafíos, y la forma en que los enfrentamos es lo que realmente define nuestra fortaleza. Y si deciden seguir caminos separados, estoy segura de que ambos encontrarán la felicidad y el éxito en sus respectivas vidas. Tienen el talento y la fuerza para hacerlo. La carrera de ambos está en un punto álgido, y una posible separación, aunque dolorosa, podría también abrir nuevas puertas y oportunidades creativas para cada uno. El concepto de pareja perfecta en el mundo del espectáculo es, en sí mismo, una construcción mediática. Los fans idealizan a sus celebridades, esperando que sus vidas amorosas sean tan glamurosas y sin fisuras como sus personajes en pantalla. Sin embargo, la realidad de las relaciones humanas, incluso para las estrellas de cine, es mucho más compleja. Está llena de altibajos, de malentendidos, de compromisos y de sacrificios. Lo que vemos en las alfombras rojas o en las entrevistas cuidadosamente guionizadas es solo una pequeña faceta de una relación. La gestión de la imagen pública es una habilidad fundamental para los actores, y en el caso de Yaman y Demet, han demostrado ser maestros en ello durante su noviazgo. Siempre se presentaron como una pareja unida, apoyándose mutuamente en sus proyectos y celebrando sus logros. Esta imagen cuidadosamente construida es lo que hace que los rumores de una crisis suenen tan impactantes. Es como si la fachada de perfección se estuviera resquebrajando, y los fans están ansiosos por saber si hay algo más allá. En resumen, y para ir cerrando este tema que ha dado tanto de qué hablar, la situación actual de la relación entre Yaman y Demet Özdemir es, por decirlo suavemente, un misterio. Los rumores de una posible crisis son fuertes y persistentes, alimentados por la menor visibilidad de la pareja en redes sociales y por filtraciones de fuentes anónimas. Sin embargo, hasta la fecha, no hay confirmación oficial de que estén separados o atravesando problemas graves. Es posible que sea una etapa de menor exposición, una necesidad de privacidad o simplemente especulaciones sin fundamento. Lo que sí es cierto es que sus seguidores están expectantes y deseando que ambos estén bien y felices, sea cual sea su situación. La falta de información concreta solo aviva la curiosidad y las ganas de saber la verdad. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amantes del chisme y la actualidad del espectáculo. Espero que este vídeo les haya dado una visión un poco más clara de lo que está sucediendo, o al menos, haya calmado un poco esa curiosidad insaciable que todos tenemos. Recuerden, la información es poder, pero también debemos ser conscientes de la delicadeza que implica hablar de la vida privada de las personas. A pesar de ser figuras públicas, Yaman y Demet son seres humanos con sentimientos y derecho a la privacidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando con Yaman y Demet? ¿Son solo rumores o hay algo de verdad en todo esto? ¿Creen que lograrán superar esta etapa o será el fin de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas y enriquecen la conversación. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Su apoyo me motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que todos estemos al día, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de exclusivas, análisis y el mejor chisme del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.